Hola, muchas bendiciones, un abrazo a la distancia. Deseo que mientras esté viendo este video, Dios esté bendiciendo su vida en gran manera. Si hay alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, reciba sanidad. Si en su área financiera está pasando por una prueba, y en el nombre de Jesús, yo hablo una palabra profética de provisión de parte de Dios. Que Dios no lo bendiga o no la bendiga conforme a su necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. Si hay situaciones familiares, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre usted, sobre su esposa, sobre su vida. Si es cuestión de que usted anda perdido en el mundo por drogas, alcohol, o simple y sencillamente anda separado de Dios y no encuentra respuesta, pues yo le digo de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y la Biblia dice de que el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo afuera. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenar con él y él conmigo? Es un tiempo de comunión. Eso es lo que Dios está deseando con usted, conmigo y con el resto del mundo. Es una muestra de amor, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una introducción. Ya no tengo que predicar, porque lo que le acabo de decir proféticamente es grande, y ese es el deseo de Dios para su vida, para la vida, porque yo lo he experimentado. En mi vida he experimentado la gracia y la bendición de Dios. Reciba todo eso que acabo de decirlo, porque lo que le acabo de hablar sobre su vida y la de su familia y su situación es algo que la Biblia lo apoya. ¿Sí me dejo entender? Uh, anyway, usted ha escuchado personas que predican diciendo: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Hijos del diablo, tienen que arrepentirse de sus caminos malvados, porque el infierno ha sido preparado. Un día vas a estar delante de Dios y vas a tener que darle cuenta, y el juicio de Dios caerá sobre los hijos del diablo. Esa clase de prédica es gruesa, ¿verdad? Pero ellos no están mintiendo. Las personas que predican así no están mintiendo. Quiero que sepa eso. Las personas que predican y dicen del infierno y le dicen a la gente: ustedes son unos hijos del diablo, no están mintiendo, no están sacando la palabra fuera de contexto tampoco. De que nosotros no, con el tiempo hemos dejado de predicar de esa forma, por el hecho de que no herirle los sentimientos a la gente, qué sé yo. Pero que cuando usted escuche personas que predican así, yo me deleito cuando los escucho. I think it's funny, you know? Yo digo: wow, este man le vale, ¿va? Porque dicen esas cosas. Y yo tengo un buen amigo que yo lo aprecio demasiado para echarle tierra, por decir así, como decíamos en el barrio, con respecto a la forma de cómo él predica, porque es una persona bien dura, hermano, pero que él no está mintiendo, él está diciendo la verdad. Entonces, yo no voy a venir con esa clase de prédica, porque no es lo mío. Lo mío es la gracia, la misericordia de Dios, porque eso es mi experiencia, eso es lo que Dios puso en mi corazón para traer. Pero que, valga la redundancia, es indispensable, vital e importante que nosotros prediquemos lo que la palabra de Dios dice, sin importar cómo va a salir o cómo va a sonar. Lo que yo le voy a leer ahora mismo tiene que ver con la prédica de mi amigo, que si no te arrepientes, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Pero también viene con el ungüento de la gracia y la misericordia de Dios. Démosle aquí, déme unos minutos para que vea a qué me refiero con lo que estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: el que practica el pecado, dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ouch. Entonces, vamos a hablar ahí de lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice: el que peca, el que practica el pecado es del diablo. Ya,
Pero lo que me llamó la atención es que dice aquí que para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo con esto. Yo creo que tanto con usted como yo conocemos un resto de cristianos que son grandes pecaminosos, pues, ¿me entiende? Yo me pongo en la lista como número uno. Todos somos pecadores mientras estemos en este cuerpo. Pero ¿por qué la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar y no practica el pecado, pero seguimos en este cuerpo pecaminoso. ¿Cómo funciona eso? Y ese es el tema que yo quiero discutir en unos cuantos minutos con usted, porque creo de que esto, de una forma amplia y diferente, va a poderlo hacer a usted entender la importancia del por qué buscar a Dios. La Biblia dice de que Adán, ¿se acuerda? Adán, ¿verdad? Que para el primer hombre que Dios creó, la Biblia dice de que Adán fue creado, Dios lo creó, o sea, lo hizo, era como un maniquí de barro. La Biblia dice que Dios sopló vida en él, o sea, sopló la sangre en él, la simiente de Dios entró en Adán. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán traía el ADN de Dios, un ADN santo, sin manchas y sin arrugas. ¿Qué significa esto de las arrugas? Uno piensa de que no, las arrugas representan la muerte, representan el marchitar de la vida y del tiempo. Adán no estaba supuesto a morir. Él no estaba supuesto a envejecer y morir, porque él tenía el ADN de Dios, un ADN eterno. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Adán viene y peca y desobedece a Dios, hasta cierto punto Adán, dice la Biblia, que se escondió con Eva, se fueron a esconder y se dieron cuenta que estaban desnudos y que había pecado, y Dios les dije, ¿dónde están? Les dice, ¿dónde están? ¿A dónde? No, de que nos escondimos porque tuvimos miedo. Ese fue el primer sentimiento que ellos tuvieron, que miedo es lo opuesto a la fe. Tuvimos miedo y esto y el otro. ¿Y cómo van a tener miedo si antes ellos se hablaban con Dios directamente? Habían sido creados con Dios. Pero que el pecado trae la falta de fe, que es el temor, y nos separa de Dios totalmente. Anyway, la cuestión es de que así entró el pecado en el hombre por la desobediencia de Adán, y por ende entró la muerte al hombre. Mire lo que dice aquí en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? El pecado entró al mundo por Adán, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia ahí? De que por herencia genética nosotros venimos a ser pecadores desde Adán. O sea, de que todos, acuérdese que la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10? Dice que practica el pecado es del diablo. O sea, es por eso que aquí dicen hijo del diablo, porque la Biblia en varias partes llama al hombre pecador hijo del diablo. Entonces, porque la naturaleza o sea, la naturaleza nuestra que viene de Adán es una naturaleza pecaminosa. Entonces, si usted ha escuchado la historia de Nicodemo, Nicodemo fue un hombre, creo que él era fariseo, un hombre estudiado, y conocía las leyes, conocía las palabras, esto y lo otro. Él vino del Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es más, le dice, mira, yo sé que nadie haría todos los milagros que has hecho si no viene de Dios. La cosa es que el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que nazca de nuevo.
Y siempre le dice, ¿cómo así? Yo no puedo entrar al vientre de mi mamá. Le dice, no, es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que nace de la carne y de sangre, carne y sangre es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí donde yo le leí en Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, mire lo que dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. O sea, ¿qué es la simiente? ¿Qué significa la palabra simiente? Significa semilla, pero también de ahí viene la palabra semen. O sea, la semilla y el semen es lo mismo. La semilla es lo que se tira en la tierra y reproduce y salen los árboles o las flores o lo que va a dar. Y lo que sale de ahí, si un árbol, perdón, si un árbol crece, tiene frutos, ese fruto trae la semilla, o sea, la simiente de aquella simiente, o sea, la semilla de aquella semilla sale en esto para que se siga reproduciendo. En el ser humano se le llama semen a la simiente, ¿verdad? Entonces, pero que no quiero de que nos pongamos ahí tan de esto, porque el hecho de que sabemos de que el semen es lo que el hombre carga y casi no hablamos de eso porque viene siendo como el resultado de una relación íntima entre un hombre y una mujer, y cuando se lo aplicamos a Dios y que ¿verdad? Que el semen de Dios está en nosotros, se oye súper feo, ¿verdad? Por el hecho de que como se nos enseñó de que el semen es el resultado de una relación íntima, pero hablemos un poquito más maduramente, hablemos inteligentemente, no sé si eso cabe ahí. Yo no soy doctor, no, nada de eso. Simple y sencillamente estoy usando common sense, o sea, sentido común. Y he leído un poquito por aquí y por allá. ¿Qué es el semen? El semen es prácticamente la sangre del hombre que sale en la forma que sale dentro de la mujer, y esa sangre se vuelve una persona dentro de la mujer. El hombre tiene la semilla, la mujer tiene el óvulo. Entonces, el semen en sí no es el resultado de una relación íntima entre un hombre y una mujer. En esencia, el semen es sangre. Entonces, cuando la Biblia viene, no usa la palabra semen, sino que usa la palabra simiente. Cuando la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de la sangre de Dios, del semen o de la semilla, ¿verdad? Pero para no usar la palabra semen y que no sentía, que se sienta un poquito así como, ¿verdad? Incómodo, usemos la palabra sangre, porque es lo mismo. Entonces lo que la Biblia dice es que la sangre de Dios está en nosotros, el DNA, el ADN de Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el ADN de Dios en nosotros, venimos a ser como el primer Adán. Yo no quiero decir que venimos a ser como Dios para que las personas no digan, oh, este man está diciendo que nosotros somos dioses. No, eso, ¿verdad? Algunos psiquiátricos allá que están siempre buscando cómo buscar faltas cuando uno está hablando del Señor. Pero no, voy a usar a Adán. El primer Adán, cuando fue creado santo, puro, con la esencia y la naturaleza divina de Dios. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, espiritualmente hablando, la simiente de Dios está en nosotros. Por lo tanto, nosotros venimos a ser santos delante de Dios. La verdadera santidad no es la modificación de nuestros actos, la modificación de nuestra conducta. Lo que define nuestra santidad es la presencia de Dios en nosotros, es la simiente de Dios en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo que sale de Dios es santo. Entonces, allí es donde mucha gente topa porque dice, pero si estos son cristianos y todavía siguen pecando. Déjeme le cuento. La Biblia dice aquí en el libro de San Juan, aquí sí vamos a ir a Juan, capítulo 1, y este es un versículo que yo creo que en todas mis prédicas yo lo menciono, pero es que para mí que es imperativo que nosotros entendamos la naturaleza divina
de Dios en nosotros, ¿verdad? Que se da por nuestro espíritu, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que, cuando la Biblia dice que nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios, se refiere a eso, ¿verdad? Hay otras personas que tienen sacan otras conclusiones, pero yo le voy a dar esta bien fácil: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Padre es Padre, no sé si es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Así nosotros somos tres en uno: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Pero que divinamente en la naturaleza de Dios, el ADN de Dios, se viene a dar de la siguiente forma. La Biblia dice en el capítulo de Juan, capítulo 1 de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron al Señor Jesucristo, y a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien esto, ¿ok? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea que no hubo un hombre y una mujer no intervino en este nuevo nacimiento, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Prácticamente está diciendo que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él, creemos de que murió en la cruz de Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia que nosotros venimos a nacer de nuevo y somos constituidos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Oiga bien la palabra que dice la Biblia: engendrados por sangre ni carne, ni voluntad de carne, sino por la voluntad, ni la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea, de que el proceso de nacimiento de Adán se da en nosotros, en el Espíritu. En otras palabras, no todos somos hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y si vamos a ponerlo de acuerdo a lo que la Biblia dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, todos los seres humanos cuando nacemos somos hijos del diablo. Somos del diablo porque nacemos con el pecado. Bueno, Mario, yo tengo mi niña, mi niño, me estás diciendo que mis hijos son hijos del diablo. Yo no, o sea, sé que se escucha feo, pero a los niños usted no les enseña a mentir. Usted les enseña a decir la verdad. A los niños usted no les enseña a ser egoístas, peleones, egocentristas, mentirosos, ladrones, que andan escondiendo todo. Algunos de los niños son traicioneros, ponen trampas. Hay niños que, wow, hacen maldades, pues. Hay niños que se enojan de una forma que agarran cosas y se las tiran a la mamá y quieren pegarle al papá. Todo eso usted no se los enseña. Ese es el pecado que ya traemos de Adán. Por eso es que es importante e indispensable que nosotros vengamos delante de Dios, nos arrepintamos de nuestro pecado, ¿verdad? Nos arrepintamos del pecado, le digamos a Dios: hey, yo reconozco que soy pecador, reconozco mi condición genealógica, mi condición pecaminosa de Adán, pero que yo quiero en este día recibirte en mi corazón como un Señor Salvador para ser constituido uno de tus hijos y nacer de nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted escuche el Evangelio del Señor Jesucristo, la gente no le está diciendo: vaya a una iglesia, deje de beber, deje de fumar, deje de hacer esto. Hay veces que nosotros, cuando traemos el mensaje y empezamos a decir a la gente cómo debería de conducirse con respecto a sus actitudes, sus hábitos y su forma de vida, hasta cierto punto nos desviamos en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Un poquito por el hecho de que Dios no está interesado mucho en que usted deje de hacer esto y esto y lo otro. Dios lo que está interesado es de que su naturaleza humana, su naturaleza espiritual venga a ser diferente a la que era. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, la simiente de Dios, la sangre de Cristo, lo limpia de todo pecado y lo libra de toda maldad. Entonces, ¿qué pasa?
Dice la Biblia que bienaventurado el hombre que Dios sin culpa de pecado. O sea, bienaventurado el hombre que Dios, cuando Dios lo vea a usted, una vez que usted le ha dado su vida al Señor Jesucristo, que usted ha recibido al Señor Jesucristo como Señor Salvador, dice la Biblia de que lo que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que Dios no puede ver el pecado en mí. Ahora, la pregunta es esto, y hay mucha gente que no le gusta predicar sobre esto, de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la gente diga, hey, si mis futuros pecados están perdonados, papá, yo voy a lo de la bachata, voy a meter mano por aquí, por allá, a hacer lo mío. Y tienen miedo de que la gente se le descarrile. Mire, la gente que decide dejar al Señor es porque todavía tiene amor por el mundo. Y se lo digo por experiencia. Yo no me fui al mundo porque el diablo me empezó a decir, hey, ven para acá. No. Yo fui un descarado que lo que vi allá afuera me gustó. Y yo dije, y dejé de orar, dejé de buscar de Dios, dejé de depender de Dios. Irrespeté la presencia de Dios, irrespeté a todos aquellos pastores, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas personas que habían dedicado tiempo para enseñarme algunas cosas y tomé riendas de mi vida por mí mismo y eso me acarreó tantos problemas, me acarreó tantos desganos, tantas heridas, herí personas, o sea, el diablo viene a matar, a robar y a destruir. La única razón por la que Dios no me mató es porque no puede matar a nadie. No era mi tiempo y gracias al Señor Jesús que me sacó de aquella vida y me limpió y estoy en la condición que estoy, donde yo entiendo mejor por qué soy un cristiano y entiendo más la gracia, entiendo más la misericordia y sobre todo esta naturaleza que Dios me ha dado. Yo no tengo que ir a beberme, o sea, eso de que el diablo me tentó y caí y no, o sea, cuando usted es nacido de nuevo, por eso es importante la oración, ¿verdad? O sea, seamos honestos, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, sino que es indispensable ir a una iglesia, leer la palabra, reunirnos como amigos, escuchar música cristiana, alimentarnos. Nosotros venimos a ser, nosotros somos resultado de nuestro ambiente, somos resultado de nuestro... ¿cómo se diría? Ambiente social. Somos resultado de la gente que nos relacionamos. Dime con quién andas y te diré qué. ¿Verdad? Esos son dichos que tienen mucha verdad. So anyway, yo voy a parar aquí. Tenía algunos otros puntos que compartir, pero que es lo más bello que yo le puedo decir es esto. Ya usted entiende de que todos pecamos porque por naturaleza de Adán, y entiende de que el Señor Jesucristo pagó en la cruz de Calvario y su sangre está en nosotros. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, Él lo limpia de todo pecado y lo libra de toda maldad. Ya ahora usted entiende de que usted no... Es necesario que usted reciba al Señor Jesucristo no para que usted vaya a una iglesia, o sea, tiene que ir a una iglesia, es indispensable, es necesario, es bíblico. Pero lo que me refiero es de que no, esto no es para traerlo a usted para que sea parte de ese club de la iglesia, sino aquí estamos hablando de su futuro eterno. Y mire lo precioso de esto, que la simiente de Dios está en usted y esa es la herencia que usted le va a dar a sus hijos, la herencia que le va a dar a su esposa, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, bisnietos y todo eso, sus generaciones, hasta las 1000 generaciones van a recibir esa bendición. So, yo lo dejo con eso.